La doctora, Danielle Carter, una respetada doctora negra, aborda un vuelo esperando descansar, pero en cambio enfrenta prejuicios cuando otro pasajero exige que la trasladen a clase económica. Las tensiones aumentan, pero cuando el hijo de ese mismo pasajero tiene una emergencia médica repentina, Danielle es la única que puede salvarlo. Dejará de lado la discriminación y dará un paso al frente para ayudar. Mira la historia completa para ver cómo un momento de injusticia se convierte en un evento que cambia la vida de todos los involucrados. Suscríbete para ver más historias inspiradoras y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué habrías hecho en la situación de Danielle? El cielo del atardecer sobre Seattle estaba pintado en profundos tonos de violeta y naranja. Los rascacielos de la ciudad brillaban en la luz que se desvanecía cuando la doctora Danielle Carter salió del centro de conferencias. El aire fresco era un cambio bienvenido de la atmósfera sofocante en el interior, donde había pasado los últimos 3 días rodeada de colegas y expertos en medicina de emergencia. La prestigiosa Cumbre Mundial de Medicina de Emergencia había llegado a su fin y Danielle estaba lista para un descanso de la incansable red de contactos, sonriendo y formalidades. Caminó lentamente tirando de su pequeña maleta detrás de ella, el peso familiar de su bolso de mano colgado sobre ella. En su hombro todavía colgaba de su cuello la insignia de la conferencia que la identificaba como la doctora Danielle Carter, médica de urgencias, pero por una vez se alegraba de deshacerse de esa identidad, aunque fuera solo por unas horas. Todo lo que quería ahora era paz y tranquilidad. Había sido una semana vertiginosa. Danielle había dado un discurso de apertura sobre técnicas innovadoras de respuesta a emergencias, un hito en su carrera. Era una de las pocas mujeres negras en su campo que había alcanzado tal prominencia y, si bien el reconocimiento fue gratificante, la presión había sido inmensa. La necesidad constante de demostrar su sobresalir en un espacio predominantemente dominado por hombres blancos la pesaba más de lo que le gustaba admitir. Llamó a un taxi, se deslizó en el asiento trasero y suspiró mientras el conductor cargaba su equipaje en el maletero. El cuero suave del asiento fue un pequeño consuelo mientras se hundía en él, sintiendo que sus músculos se relajaban lentamente. Había planeado este viaje meticulosamente, organizando un asiento de primera clase en su vuelo de regreso a Atlanta. Era un pequeño lujo, pero después de la intensidad de la conferencia, sintió que se lo había ganado. Aeropuerto CAC, por favor, le dijo suavemente al conductor mientras el auto se alejaba. La acera Danielle se debía un raro momento de introspección. El jazz, que sonaba débilmente en la radio, se mezclaba con el zumbido del motor, y por primera vez en días podía escuchar sus propios pensamientos. Miró la ciudad a través de la ventana, los edificios que se elevaban sobre las calles llenas de gente moviéndose en todas direcciones, cada uno de ellos atrapado en sus propias vidas. Era en momentos como estos cuando Danielle se sentía más distante del mundo que la rodeaba. Apoyó la cabeza contra la ventana fría mirando el horizonte borroso mientras el taxi avanzaba por el tráfico de la vía del centro. Aunque la ciudad estaba viva con energía, Danielle se sentía alejada de ella, flotando a través de sus pensamientos, persistiendo en su agotamiento y la forma en que cada logro en su vida parecía requerir el doble de esfuerzo de sus compañeros. Esa era la realidad de ser una mujer negra en una profesión que, aun a pesar del progreso, a menudo parecía decidida a recordarle que era una forastera. Pensó en la mesa redonda sobre diversidad y medicina a la que había asistido el último día de la cumbre. Aunque la sala había estado llena de sonrisas y asentimientos educados, había una tensión subyacente en el aire, un reconocimiento tácito de que para personas como Danielle el éxito llegaba no solo por talento, sino por soportar desaires y despidos que sus colegas rara vez encontraron. Doctora Carter, ¿podría ampliar los desafíos que enfrentó como mujer de color en el campo médico? Uno de los moderadores le había preguntado. Su tono era casi demasiado comprensivo. Danielle había sonreído, ofreciendo la respuesta pulida que siempre daba en estos eventos, una mezcla cuidadosamente medida de optimismo y realismo. Pero la verdad, la que no solía expresar, era que no eran solo los casos abiertos de racismo los que eran difíciles de soportar, eran las suposiciones constantes tácitas, como la forma en que los ojos de algunas personas se abrieron levemente cuando se dieron cuenta de que ella era la médica principal, o la forma sutil en que los pacientes a veces cuestionaban sus credenciales de maneras que nunca lo hacían con sus colegas blancos. Cuando el aeropuerto apareció a la vista de Danielle, se apartó de sus pensamientos. El taxi disminuyó la velocidad hasta detenerse en la acera, y el conductor le entregó su equipaje a un maletero cercano. Le agradeció, pagó la tarifa, y caminó a través de las puertas corredizas de vidrio hacia la bulliciosa terminal. El caos del aeropuerto se arremolinaba alrededor de sus familias corriendo hacia sus puertas, anuncios de vuelo a todo volumen desde los altavoces y el zumbido interminable de las maletas con ruedas. Danielle se movió a través de todo con facilidad practicada, ya visualizando la comodidad de su asiento de primera clase y el breve respiro que le ofrecería el encuentro de control para pasajeros de primera clase. Estaba escondido en un rincón más tranquilo de la terminal. Cuando Danielle se acercó, fue recibida por un asistente de aerolínea sonriente. La joven
Miró la credencial de la conferencia de Daniel con interés antes de ofrecer un saludo cortés, aunque algo ensayado. Buenas noches, Dr. Carter. Se dirigió a casa. Sí, de regreso a Atlanta, respondió Daniel devolviéndole la sonrisa. El asistente procesó rápidamente su información escaneando su boleto y pasaporte. Mientras devolvía los documentos de Daniel, ella inclinó la cabeza ligeramente. Largo viaje. Daniel asintió sintiendo el cansancio profundo en sus huesos. Ha sido una semana ocupada. La mujer le dio una mirada comprensiva. Bueno, espero que disfrutes tu vuelo. La primera clase debería ofrecerte un buen descanso. Gracias, dijo Daniel, tomando su tarjeta de embarque y moviéndose hacia la línea de seguridad reservada para pasajeros de primera clase. Mientras estaba en la fila, Daniel se tomó un momento para reflexionar sobre la extraña naturaleza de los aeropuertos, la forma en que parecen existir en su propia dimensión, un espacio real entre destinos donde la gente iba y venía sin habitar. Realmente el lugar era uno de los pocos lugares donde encontraba una especie de paz, un lugar donde podía mezclarse entre la multitud y simplemente ser otro viajero. El proceso de seguridad fue rápido y en poco tiempo estaba paseando por el espacioso vestíbulo, sus ojos escaneando las tiendas y restaurantes que bordeaban la terminal. No tenía hambre, pero la rutina familiar de caminar por un aeropuerto le daba una sensación de normalidad después de los intensos días que había pasado en la conferencia. Cuando pasó por un kiosco de prensa, vislumbró su reflejo en el cristal, se detuvo un momento estudiando su apariencia. Su piel marrón oscura brillaba suavemente bajo el fluorescente luces, y su cabello corto y muy rizado estaba peinado cuidadosamente enmarcando su rostro de una manera que exudaba confianza y calma. Su atuendo profesional, pantalones planchados y una blusa elegante reflejaban la carrera que había luchado tanto por construir, pero había un cansancio en sus ojos que ninguna cantidad de aplomo profesional podía ocultar. Los pensamientos de Daniel vagaron mientras continuaba caminando. Reflexionó sobre el viaje que la había llevado a este punto de su vida, un viaje lleno de obstáculos tanto personales como profesionales. Ser una mujer negra en medicina siempre había sido un desafío, pero ella había perseverado. Pero incluso cuando dejó su marca en el campo, siempre hubo una parte de ella que permaneció cautelosa, consciente de los sesgos sutiles que aún persistían. Se dirigió a su puerta escaneando el área en busca de un asiento. Algunos pasajeros ya estaban esperando, pero Daniel gravitó hacia un lugar vacío junto a la ventana, se hundió en la silla y miró su teléfono para verificar si había correos electrónicos de último minuto del hospital. Como se esperaba, había varios mensajes esperando por ella, preguntas sobre los próximos turnos, actualizaciones sobre la paciencia y solicitud de su opinión sobre varios casos. Daniel respondió rápidamente a algunas de las preguntas más urgentes. Correos electrónicos, pero su corazón no estaba en ello. El tirón familiar de sus responsabilidades como médico siempre estaba presente, pero por ahora quería dejarlo de lado. Necesitaba que este vuelo fuera un momento de respiro, una oportunidad para reiniciarse antes de sumergirse nuevamente en el mundo acelerado de la sala de emergencias. El anuncio de embarque llegó poco después y Daniel fue una de las primeras en ponerse de pie y dirigirse hacia la puerta. El asistente de la aerolínea escaneó su tarjeta de embarque con una sonrisa y Daniel pisó el jet bridge. El ruido del aeropuerto se desvaneció detrás de ella. En el momento en que Daniel entró en la cabina de primera clase, sintió una pequeña ola de alivio. La bañaron los amplios y lujosos asientos de cuero y la suave iluminación, crearon una atmósfera que estaba a un mundo de distancia de la bulliciosa terminal. Una azafata la saludó calurosamente y le ofreció guardar su equipaje de mano en el compartimento superior. Bienvenida a bordo, Dr. Carter. Avísenos si necesita algo durante el vuelo, dijo la azafata con una sonrisa. Daniel asintió cortésmente. Su sonrisa de cansada apenas ocultaba el cansancio que sentía. Gracias. Creo que solo necesito un poco de tranquilidad, respondió acomodándose en su asiento mientras ajustaba la reclinación de los asientos y se colocaba los auriculares con cancelación de ruido alrededor del cuello. Se permitió relajarse por primera vez en lo que parecían días. El zumbido de los motores del avión, el suave murmullo de los pocos pasajeros que ya estaban sentados, todo creaba una sensación de calma que Daniel necesitaba desesperadamente. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando notó una pequeña conmoción cerca del frente de la cabina. Un niño de no más de 7 u 8 años estaba jugueteando con su cinturón de seguridad. Su rostro se arrugó por la frustración. Su madre, una mujer blanca alta y delgada, estaba ocupada arreglando sus maletas en el compartimento superior. Su expresión tensa con los instintos de Daniel se activaron antes de que pudiera detenerse. Se inclinó ligeramente hacia adelante y le sonrió al chico. Aquí, déjame ayudarte con eso, dijo suavemente, extendiéndose para abrocharle el cinturón de seguridad. El chico la miró con los ojos muy abiertos. Su frustración se derritió en una sonrisa de agradecimiento. Gracias, cantó. Su entusiasmo contagioso. Daniel le devolvió la sonrisa, pero cuando se reclinó en su asiento, captó la mirada fría de la madre del niño. Su expresión era neutra, pero había algo en la forma en que miraba a Daniel que le envió un escalofrío familiar por la columna, una tiranteza alrededor de la boca, un entrecerrar sutilmente los ojos.
Daniel lo había visto antes, innumerables veces, era una mirada que decía mucho sin decir una palabra, lo ignoró, convenciéndose a sí misma de que la mujer probablemente estaba estresada por viajar con un niño pequeño, pero el momento permaneció proyectando una sombra sobre la pieza que Daniel esperaba encontrar en este vuelo. Más pasajeros volaron a la cabina de primera clase, pero Daniel apenas se dio cuenta, estaba demasiado concentrada en tratar de dejar ir la sensación molesta que se había apoderado de Daniel, trató de sacudirse la inquietud inclinando la cabeza hacia atrás. Contra el lujoso reposacabezas su plan era simple: desconectarse, cerrar los ojos y perderse en el zumbido silencioso del avión mientras despegaba hacia el cielo, pero la mirada de la madre de Cody, ese juicio silencioso y agudo, se quedó con ella más tiempo del que debería. Viajar siempre había sido una experiencia solitaria para Daniel, una oportunidad de desconectarse del mundo en sus constantes demandas. Normalmente disfrutaba volar por esta misma razón, era un espacio de tiempo donde nadie podía alcanzarla, donde no tenía que usar el manto de la doctora Daniel Carter, la médica de sala de emergencias constantemente compuesta y profesional. A grandes altitudes y sin su inhalador, solo estaban ganando tiempo, el flujo constante de oxígeno estaba ayudando, pero no era una cura. Daniel miró a Cody, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo la máscara de oxígeno. Ahora estaba tranquilo, pero su piel todavía estaba pálida y podía escuchar el leve silbido en su respiración, un sonido preocupante que envió una onda de preocupación a través de ella. Melissa, todavía sentada al lado de su hijo, parecía sentir la tensión persistente. Estaba observando a Daniel de cerca, su pánico anterior reemplazado por una preocupación más tranquila y frágil. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de Cody, sus ojos moviéndose entre él y Daniel, como si esperara alguna seguridad de que todo estaría bien. Daniel mantuvo su voz firme mientras hablaba: él está estable por ahora, pero sin su inhalador, debemos estar preparados para que las cosas cambien. Debemos mantener la calma y mantenerlo respirando lentamente. Melissa asintió con la cabeza, su rostro pálido y demacrado, pero había un miedo inconfundible en sus ojos. ¿No estás diciendo que esto terminó, sí?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Daniel negó con la cabeza ligeramente, su expresión grave. Número de ataques de asma pueden estallar de nuevo sin previo aviso, especialmente en condiciones como esta. Me quedaré con él y controlaré su respiración, pero si las cosas empeoran tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Las palabras parecieron caer pesadamente sobre Melissa, su boca se abrió ligeramente en estado de shock, miró a Cody, sus dedos se apretaron alrededor de su mano. Oh Dios, no puedo creer que esto esté pasando, ¿cómo pude olvidar su inhalador? Daniel escuchó la culpa en la voz de Melissa, pero no había tiempo para abordarla, necesitaba concentrarse en el chico frente a ella. Cody todavía estaba vulnerable y su respiración se estaba volviendo más trabajosa por minuto. El bajo murmullo de voz en la cabina había calmado a los otros pasajeros, que ahora miraban la escena con expresiones tensas y ansiosas. Era como si todo el avión estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación, como si fuera la respiración de Cody se atascó, su pequeño cuerpo se puso rígido y su mano alcanzó su garganta, sus dedos agarrando el aire como si tratara de atraer más oxígeno. El corazón de Daniel dio un vuelco, se movió rápidamente arrodillándose junto a Cody nuevamente, su mente corrió a través de un posible escenario, sus niveles de oxígeno estaban bajando, la máscara ya no era suficiente, necesitamos darle más oxígeno, dijo Daniel, su voz ahora más aguda mientras se giraba hacia la azafata que flotaba cerca. Necesitamos prepararnos para un descenso. En serio, no podemos esperar mucho más. Emma, la azafata, asintió rápidamente y corrió hacia la cabina, su rostro pálido mientras hablaba por su radio. Daniel volvió a concentrarse en Cody, manteniendo la voz baja y firme mientras lo guiaba en las siguientes respiraciones. Cody, necesito que respires lentamente. Está bien, dijo, su mano descansando suavemente sobre su pecho, sintiendo el rápido ascenso y descenso desigual de sus pulmones. Quédate conmigo, vamos a conseguirte más ayuda, pero necesito que mantengas la calma. Pero los pechos de Cody se estaban volviendo más erráticos, sus ojos muy abiertos y llenos de miedo pasaron de Daniel a su madre, que ahora lloraba suavemente a su lado, su mano agarraba la de él como si pudiera obligarlo a respirar. Daniel sintió una oleada de urgencia. Estaba acabando y todavía estaban a una altitud de crucero demasiado alta para que los pulmones de Cody pudieran soportarlo sin el tratamiento adecuado, necesitaban descender y rápido. Se volvió hacia Melissa, que estaba casi fuera de sí por el miedo. Escucha, Melissa, dijo Daniel firmemente alejando su atención de su hijo, necesito que me ayudes a mantenerlo calmado. Sé que es difícil, pero cuanto más estresado esté, más difícil será para él respirar. Melissa asintió, entre lágrimas tratando de recomponerse lo suficiente para hacer lo que Daniel le pidió. Se inclinó más cerca de Cody hablándole suavemente, su voz temblorosa, pero llena del amor desesperado de una madre. Está bien, bebé. ¿Podría ser usted por favor la que ceda su asiento?
Su paz, su dignidad para que alguien más pudiera sentirse más a gusto en su intolerancia. Ella había estado aquí antes en diferentes formas y entornos, siempre se sentía igual. Por un momento quería negar cada fibra de su ser, le gritaba terror, que se mantuviera firme para exigir el respeto que merecía. Se había ganado su lugar en primera clase, no solo pagando el boleto, sino soportando años de trabajo duro. Al convertirse en una de las médicas de urgencias más respetadas en su campo, se merecía sentarse aquí tanto como cualquier otra persona, pero el agotamiento, la fatiga profunda de la conferencia, y la vida de luchar en estas batallas, pesaban mucho sobre ella. Estaba cansada, tan cansada de ser siempre la que tenía que elevarse por encima, que tenía que tomar el camino alto, que tenía que ser la más grande persona. No era justo, nunca fue justo, pero la justicia nunca había sido el mundo en el que vivía Daniel. Con una respiración profunda, Daniel lentamente desabrochó su cinturón de seguridad y se puso de pie, recogiendo sus cosas con una calma deliberada que ocultaba la tormenta que se estaba gestando en su interior. La mujer, la que había exigido su remoción, observaba con una satisfacción petulante, sus brazos cruzados sobre su pecho, como si hubiera ganado algún tipo de victoria. Daniel no la miró, se volvió hacia la azafata, que parecía visiblemente aliviada, como si un gran peso se hubiera levantado de sus hombros. Muchas gracias, Dr. Carter, susurró, su tono genuinamente de disculpa. Te encontraré un asiento en clase turista. Daniel asintió, sin decir palabra. Podía sentir las escaleras de los otros pasajeros, mientras se dirigía a la parte trasera del avión, su silencio como un cuchillo en el estómago. Algunos de ellos probablemente habían escuchado todo el intercambio, pero nadie había hablado, nadie había intervenido. Siempre era más fácil fingir que no era su problema. Llegó a la estrecha sección económica y se acomodó en su nuevo asiento, que era un marcado contraste con el lujo que acababa de dejar atrás. El apoyabrazos se hundió en sus costados, y apenas había suficiente espacio para sus piernas, pero eso no era lo que la molestaba, era la humillación, la forma en que la habían hecho sentir pequeña, invisible e indigna de la comodidad y el espacio por el que había pagado. Mientras el avión despegaba hacia el cielo nocturno, Daniel miró por la ventana, viendo las luces de la ciudad desvanecerse en la distancia, su reflejo en el cristal. La miró fijamente, fuerte, equilibrada, pero innegablemente herida. Trató de concentrarse en su respiración para calmar la creciente marea de frustración y enojo que amenazaba con abrumarla. No había pedido esto, todo lo que había querido era llegar a casa en paz, para disfrutar de unas horas de tranquilidad antes de regresar al caos de la sala de emergencias, pero una vez más le habían recordado que no importaba lo lejos que hubiera llegado, no importaba lo lejos que hubiera llegado. Daniel apoyó la cabeza contra la ventana y cerró los ojos mientras el avión volaba a 30.000 pies. Intentó dejar que el zumbido constante del motor la calmara, pero los acontecimientos de la última hora se reproducían en un bucle en su mente, sin importar cuánto intentara ignorarlos. El dolor de esas palabras, esa mirada fría de despido de la madre de Cody, hirió más profundamente de lo que esperaba. El silencio en la cabina era casi opresivo, roto solo por el murmullo ocasional de voces y el tintineo de vasos en primera clase. Daniel no pudo evitar preguntarse cuántos de los otros pasajeros habían visto cómo se desarrollaba la escena, y no habían hecho nada, su indiferencia casi tan dolorosa como la hostilidad absoluta de la mujer. Tomó otro respiro profundo. Respiró profundamente, tratando de recordarse a sí misma que era más fuerte que esto. Había enfrentado cosas peores, superado obstáculos mayores y construido una vida con la que la mayoría de las personas solo podían soñar. Pero incluso mientras repetía esas palabras en su mente, la amargura persistía, siempre lo hacía. Daniel se sentó rígidamente en el estrecho asiento de la economía, sus hombros rozando incómodamente los bordes de la silla. El cambio del espacioso lujo de la primera clase a los estrechos confines de la economía fue discordante, no solo física sino emocionalmente. Había sido relegada a este espacio no por ningún error de asiento, sino por el prejuicio tácito de alguien. El bajo zumbido de la conversación a su alrededor se sentía distante, casi como una banda sonora amortiguada para sus pensamientos. Miró por la ventana, viendo cómo el oscuro cielo nocturno se tragaba los últimos destellos de las luces de la ciudad muy por debajo. El rítmico zumbido de los motores del avión debería haber sido calmante, pero en cambio solo amplificó la tensión que se enroscaba dentro de su pecho. La mente de Daniel zumbaba con un cóctel de frustración, decepción y agotamiento. Hubo un momento en el que habría luchado cuando podría haber hablado, exigido respeto y se negó a que la movieran desde su asiento legítimo, pero esta noche el peso de innumerables encuentros similares a lo largo de los años era demasiado pesado para soportar. Los desaires sutiles y abiertos que había enfrentado a lo largo de su carrera se habían acumulado como piedras, cada uno sumándose a la carga hasta que se sintió insoportable. Cerró los ojos apoyando la cabeza contra el reposacabezas. Estaba acostumbrada a que la subestimaran, incluso cuando era una niña que crecía en Georgia. Daniel había aprendido rápidamente que el mundo no era justo para las personas que se parecían a ella. Los maestros habían dudado de sus habilidades a pesar de su aptitud natural para la ciencia y las matemáticas, y más tarde, incluso en la escuela de medicina, se había encontrado con profesores y compañeros de clase que la veían como una forastera, pero ella había seguido adelante,
se había elevado por encima de cada desafío, cada desaire, y había construido una vida para sí misma con la que la mayoría de las personas solo podían soñar pero aquí estaba una vez más obligada a comprometer su dignidad por la comodidad de la ignorancia de otra persona. Daniel se movió en su asiento sintiendo la opresión en su pecho crecer, pensó en cómo había manejado la situación en primera clase, cómo se había tragado su orgullo y se había movido sin hacer una escena. Sabía que era lo correcto en términos de mantener la compostura, pero parte de su deseo se había mantenido firme. Sus pensamientos fueron interrumpidos por el sonido de la risa del otro lado del pasillo. Daniel miró, para ver a un grupo de hombres de negocios charlando en voz alta, sus trajes y corbatas ligeramente torcidos mientras se acomodaban en sus asientos. Uno de ellos, un hombre de mediana edad, con una corbata plateada, se inclinó hacia su compañero con una sonrisa burlona. Parece que alguien no podría manejar la primera clase, murmuró. Su voz baja, pero no lo suficientemente baja como para pasar desapercibida. La mandíbula de Daniel se tensó mientras volvía la mirada hacia la ventana. Podía sentir el ardor familiar de la ira subiendo por su pecho, pero se obligó a mantener la calma. Hacía mucho tiempo que dominaba el arte de enmascarar sus emociones, de mantener su rostro neutral y sereno incluso cuando cada una fibra de su ser quería arremeter, pero esta noche era más difícil de lo habitual. Las palabras del hombre resonaron en su mente, recordándole las innumerables veces que la gente había cuestionado su lugar en los espacios que se había ganado con trabajo duro y perseverancia. Ya fuera una sala de juntas de un hospital o una cabina de primera clase, siempre había gente que asumía que ella no pertenecía. Daniel respiró profundamente tratando de dejar que la ira se deslizara de ella, pero se aferró a ella como una sombra que se negaba a ser ignorada. Miró su teléfono para comprobar la hora en que el vuelo apenas había comenzado y la idea de soportar varias horas más de esta tensión hizo que su estómago se revolviera. De repente, el avión pasó por un parche de turbulencia que la sacudió en su asiento. Los compartimentos superiores vibraron y los pasajeros a su alrededor murmuraron nerviosamente. Sus voces se levantaron mientras el avión se sacudía. Daniel se agarró del apoyabrazos para estabilizarse mientras pasaba la turbulencia, pero su mente estaba en otra parte, consumida por la frustración latente que se había estado acumulando desde que subió al avión. Cuando la turbulencia disminuyó, los pensamientos de Daniel regresaron a su época en la escuela de medicina, el comienzo de su viaje a un mundo que a menudo se sentía hostil. Recordaba las largas noches de estudio, las interminables rondas de rotaciones clínicas y la presión constante para demostrar su valía. Había habido momentos de triunfo, sí, pero también había habido momentos de profunda duda, momentos en los que se preguntaba si el peso de su identidad era demasiado para soportar en un campo que no siempre valoraba sus contribuciones. Un recuerdo en particular surgió su tercer año de la escuela de medicina. Durante su primera rotación clínica en el departamento de emergencias había estado ansiosa, llena de energía y lista para aprender, pero su entusiasmo había sido recibido con escepticismo por uno de los médicos asistentes, el Dr. Richardson, un hombre blanco mayor con un comportamiento brusco. No se había molestado en ocultar sus dudas sobre sus habilidades. Durante una noche particularmente ocupada, Daniel había sido la primera en responder a un paciente en estado crítico, una mujer mayor que había sufrido un paro cardíaco. Daniel había actuado rápidamente, realizando compresiones torácicas y guiando al equipo médico con una confianza que desmentía su inexperiencia. El paciente había sobrevivido y el resto del equipo había elogiado el pensamiento rápido de Daniel, pero el Dr. Richardson apenas había reconocido su papel en la supervivencia del paciente. En cambio, la había llevado a un lado después. Su tono frío y condescendiente: tuviste suerte esta vez, había dicho, entrecerrando los ojos, pero no te sientas demasiado cómoda, tienes mucho que demostrar si quieres triunfar en este campo. Las palabras habían dolido, pero Daniel se había obligado a sonreír y a sentir, sabiendo que cualquier signo de debilidad solo alimentaría sus dudas. No era la primera vez que alguien cuestionaba sus habilidades, y no sería la última, pero había seguido adelante, decidida a elevarse por encima de los juicios de personas como el Dr. Richardson. Ahora sentada en el estrecho asiento de la economía, esos recuerdos se sentían demasiado familiares. Los rostros habían cambiado, pero el sesgo subyacente seguía siendo el mismo. Todavía estaba luchando por un espacio en un mundo que a menudo se negaba a hacer lugar para Daniel. Suspiró, cerrando los ojos mientras trataba de sacudirse la pesadez del pasado. Ahora era más fuerte, más resistente. Había construido una carrera como médica de urgencias respetada, y nadie podía quitarle eso, pero aún así, las cicatrices de esos primeros años aún persistían y salían a la superficie en momentos como este, cuando recordaba que, sin importar lo lejos que hubiera llegado, el mundo todavía la veía de formas que no podía controlar. El avión apagó la turbulencia, desvaneciéndose en un suave zumbido. Una vez más, Daniel se obligó a relajarse, tomando respiraciones lentas y profundas mientras se concentraba en el ritmo constante de los motores. Necesitaba despejar su mente para dejar ir la tensión que se había instalado en su pecho. Después de todo, no había nada que pudiera hacer ahora.
Había elegido moverse a la clase económica para evitar una confrontación y ahora todo lo que podía hacer era soportar el largo vuelo que la esperaba, pero justo cuando comenzaba a caer en un sueño ligero, lo escuchó. Un sonido que atravesó el silencioso zumbido de la cabina como una alarma aguda. El llanto de un niño. Agudo y lleno de pánico. Los ojos de Daniel se abrieron de golpe. Daniel abrió su corazón de inmediato, se aceleró, reconoció ese grito, era Cody. Los instintos de Daniel entraron en acción de inmediato, todos los rastros de agotamiento y frustración se borraron cuando se puso firme, sus ojos se dirigieron hacia el frente de la cabina donde vio a Cody, el niño al que había ayudado con su cinturón de seguridad, luchando en su asiento, sus pequeñas manos agarradas a su garganta, su rostro rojo y retorcido de miedo mientras jadeaba en busca de aire. Una sensación familiar de pavor se apoderó de Daniel cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Cody estaba sucediendo sin pensar. Daniel se desabrochó el cinturón de seguridad y se puso de pie, moviéndose rápidamente por el pasillo hacia el asiento de Cody en primera clase. Los asistentes de vuelo ya estaban rondando cerca, sus rostros pálidos de preocupación, pero claramente no estaban seguros de cómo manejar la situación. La madre de Cody, la misma mujer que había exigido que Daniel fuera trasladada, estaba frenética, sus manos revoloteaban inútilmente alrededor de Cody, su voz alta y en pánico mientras le rogaba que respirara, pero estaba claro que Cody no podía, sus pechos eran poco profundos y tensos cada uno, un gas desesperado por aire que no llegaba a sus pulmones. Daniel no esperó permiso, se movió rápidamente al lado de Cody, se arrodilló junto a su asiento y colocó una mano suave en su espalda. «Soy doctora», dijo Daniel con firmeza dirigiéndose tanto a los asistentes de vuelo como a la madre de Cody. «Está teniendo un ataque de asma. ¿Tiene un inhalador?». La madre de Cody, Melissa, como Daniel recordó haber escuchado su nombre antes, miró a Daniel. Su rostro era una mezcla de terror y conmoción por un momento. Parecía incapaz de procesar lo que Daniel había dicho. Sus ojos estaban muy abiertos y desenfocados, pero luego, como si saliera de un trance, sacudió la cabeza frenéticamente. «No, no», lo dejó en el auto. La voz de Melissa temblaba. Sus manos temblaban mientras agarraba el pequeño brazo de Cody. «Pensé que no lo necesitaría». El corazón de Daniel se hundió. Un ataque de asma a 30.000 pies sin un inhalador era una situación peligrosa. Necesitaban controlar la respiración de Cody y escúchenme rápido. Daniel dijo con voz tranquila y autoritaria mientras se dirigía a Melissa. Necesito que me ayudes a mantenerlo calmado. Cuanto más entre en pánico, más será más difícil para él respirar. ¿Puedes hacer eso? Melissa asintió con la cabeza, sus ojos se llenaron de lágrimas mientras tomaba la mano de Cody, tratando de calmarlo a pesar de su propio pánico. Daniel se volvió hacia la azafata más cercana a ella, que estaba rondando ansiosamente el asiento de Cody. «Necesito oxígeno ahora», dijo Daniel, su tono no dejaba lugar a dudas. «Tráeme una máscara de oxígeno y un tanque y cualquier otro suministro médico que tengas a bordo». La azafata asintió rápidamente y se apresuró a recuperar los suministros. Daniel volvió su atención a Cody, que todavía estaba jadeando por aire, su pequeño pecho subía y bajaba en movimientos frenéticos desiguales. «Hola Cody», dijo Daniel suavemente colocando una mano suave sobre su hombro. «Voy a ayudarte, está bien, pero necesito que intentes respirar lentamente conmigo». «¿Puedes hacer eso?». «Respira profundamente así», demostró, tomando una respiración lenta y profunda, y dejándola salir en un flujo constante. Cody trató de imitarla, pero su respiración era superficial y trabajosa, sus ojos muy abiertos por el miedo se fijaron en los de Daniel, y en ese momento podía ver la confianza que él depositaba en ella a pesar del pánico, a pesar del dolor. Él creía que ella podía ayudarlo. La azafata regresó con el tanque de oxígeno y Daniel no perdió tiempo en colocar la máscara en la cara de Cody, ajustó el flujo de oxígeno observando de cerca cómo su respiración comenzaba a disminuir, aunque todavía era dificultosa. Melissa, su voz ahogada por la emoción, le susurró a su hijo: «Vas a estar bien, cariño, solo sigue respirando, el Dr. Carter te está ayudando». Daniel miró a Melissa notando el cambio en su tono, la suavidad, la gratitud que no había estado allí antes. La misma mujer, que la había mirado con tanto desdén solo horas antes, ahora confiaba en ella para salvar la vida de su hijo, pero no había tiempo para pensar en eso. La respiración de Cody todavía era inestable y sin su inhalador dependían completamente del oxígeno para mantenerlo calmado. Daniel concentró toda su atención en Cody guiándolo, a través de cada respiración, sus manos firmes en su hombro, su voz permaneció tranquila incluso mientras su mente corría con posibles escenarios. Necesitaban estabilizarlo. Si su condición empeoraba, no tendrían más remedio que hacer un aterrizaje de emergencia. Mientras trabajaba, Daniel podía sentir las miradas de los otros pasajeros sobre ella, su indiferencia anterior reemplazada por algo más cercano al
Respeto, pero a ella no le importaba eso ahora, todo lo que importaba era mantener a Cody a salvo. La respiración de Cody había comenzado a estabilizarse gracias al flujo constante de oxígeno, pero su condición aún era precaria. Daniel permaneció arrodillada a su lado monitoreando su pulso y observando cualquier signo de mayor angustia. Melissa se sentó al lado de su hijo, sus ojos nunca dejaron el rostro de Cody, pero había algo más en su mirada ahora, algo más profundo, más vulnerable. Daniel podía sentir el cambio en el aire entre ellos. Melissa había pasado de tratar a Daniel como una intrusa a confiar en ella por completo. No era solo desesperación, era darse cuenta de que se había equivocado al juzgar a Daniel, equivocado al hacer suposiciones basadas en nada más que el color de piel. No sé qué hubiera hecho sin ti, Melissa, susurró su voz cargada de emoción. Lo siento mucho por todo. Daniel no respondió de inmediato, mantuvo su atención en Cody ajustando la máscara de oxígeno. Mientras comenzaba a tomar respiraciones más profundas y regulares, pero podía sentir el peso de las palabras de Melissa, la disculpa tácita colgando en el aire entre ellos. La voz de Melissa se quebró cuando volvió a hablar, sus ojos rebosantes de lágrimas no derramadas. Te juzgué, te traté terriblemente, yo solo no puedo creer que hice eso. Daniel finalmente encontró la mirada de Melissa, su expresión tranquila, pero ilegible. Deja que te concentres en Cody ahora mismo, dijo suavemente, nos ocuparemos del resto más tarde. Melissa asintió tragando fuerte mientras se secaba una lágrima. Gracias, susurró su voz apenas audible. Daniel volvió su atención a Cody, sintiendo una extraña mezcla de emoción arremolinándose dentro de ella. No estaba buscando gratitud o una disculpa, pero el cambio en el tono de Melissa, en su actitud, era innegable, era un recordatorio de lo rápido que las percepciones podían cambiar, lo fácil que alguien podía pasar de verte como menos a darse cuenta de que su vida o la vida de alguien a quien amaba estaba en tus manos. La cabina se había quedado en silencio, la tensión palpable mientras los otros pasajeros observaban cómo se desarrollaba la escena. Daniel podía sentir su inquietud colectiva, su incomodidad con lo que había sucedido antes, ahora eclipsada por su preocupación por Cody. Ella se convirtió en el centro de atención, no por el color de su piel, sino porque era la persona que salvaba la vida de un niño. Por un momento Daniel se permitió sentir el peso de todo el agotamiento, la frustración, la injusticia de tener que demostrar su valor una y otra vez, pero no dejó que la consumiera. Habría tiempo para la reflexión más tarde. Ahora su enfoque estaba en mantener estable a Cody mientras el minuto se extendía en lo que parecía nuestro. La tensión en la cabina comenzaba a disminuir, la respiración de Cody ahora era regular y, aunque su rostro todavía estaba pálido, el pánico había abandonado sus ojos. Agarró la mano de su madre con fuerza, pero el terror que lo había atrapado antes había disminuido. Daniel se puso de pie lentamente, sus rodillas rígidas por estar arrodillada durante tanto tiempo. Miró a la azafata que estaba de pie cerca con una mirada de tranquilo asombro en su rostro. Tendremos que mantenerlo con oxígeno hasta que aterricemos, dijo Daniel con voz tranquila pero firme. Si algo cambia tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. La azafata asintió rápidamente, corriendo para informar al capitán. Melissa permaneció sentada, sus manos todavía envueltas alrededor de las de Cody, pero sus ojos estaban fijos en Daniel. Su expresión se llenó de una mezcla de culpa y gratitud. Cuando Daniel regresó a su asiento podía sentir los ojos de los pasajeros sobre ella una vez más, pero esta vez sus miradas eran diferentes. No había juicio ni despido, en cambio había algo que parecía respeto. No necesitaba su validación, pero se sentía bien saber que en este momento la veían como realmente era, una doctora, una profesional y alguien que se había ganado su lugar en el mundo, sin importar lo que pensaran los demás. A pesar del breve alivio que vino con estabilizar la respiración de Cody, Daniel sabía que no debía bajar la guardia. Los ataques de asma eran impredecibles, especialmente a grandes altitudes y sin su inhalador. Solo estaban ganando tiempo, el flujo constante de oxígeno estaba ayudando, pero no era una cura. Daniel miró a Cody, su pequeño pecho subiendo y bajando bajo la máscara de oxígeno. Ahora estaba tranquilo, pero su piel todavía estaba pálida y podía escuchar el leve silbido en su respiración, un sonido preocupante que envió una onda de preocupación a través de ella. Melissa, todavía sentada al lado de su hijo, parecía sentir la tensión persistente. Estaba observando a Daniel de cerca, su pánico anterior reemplazado por una preocupación más tranquila y frágil. Sus manos temblaban mientras acariciaba el cabello de Cody, sus ojos moviéndose entre él y Daniel, como si esperara alguna seguridad de que todo estaría bien. Daniel mantuvo su voz firme mientras hablaba. Él está estable por ahora, pero sin su inhalador. Debemos estar preparados para que las cosas cambien. Debemos mantener la calma y mantenerlo respirando lentamente. Melissa asintió con la cabeza, su rostro pálido y demacrado, pero había un miedo inconfundible en sus ojos. ¿No estás diciendo que esto terminó, sí?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Daniel negó con la cabeza ligeramente, su expresión grave. Número de ataques de asma pueden estallar de nuevo sin previo aviso, especialmente en condiciones como esta. Me quedaré con él y controlaré su respiración, pero si las cosas empeoran tendremos que hacer un aterrizaje de emergencia. Las palabras parecieron caer pesadamente sobre Melissa. Su boca se abrió ligeramente en estado de shock, miró a Cody, sus dedos se apretaron alrededor de su mano. Oh Dios, no puedo creer que esto esté pasando. ¿Cómo pude olvidar su inhalador?
Daniel escuchó la culpa en la voz de Melissa, pero no había tiempo para abordarla, necesitaba concentrarse en el chico frente a ella. Cody todavía estaba vulnerable y su respiración se estaba volviendo más trabajosa por minuto. El bajo murmullo de voz en la cabina había calmado a los otros pasajeros que ahora miraban la escena con expresiones tensas y ansiosas. Era como si todo el avión estuviera conteniendo la respiración, esperando ver qué sucedería a continuación, como si fuera la respiración de Cody se atascó, su pequeño cuerpo se puso rígido y su mano alcanzó su garganta, sus dedos agarrando el aire como si tratara de atraer más oxígeno. El corazón de Daniel dio un vuelco, se movió rápidamente arrodillándose junto a Cody nuevamente, su mente corrió a través de un posible escenario, sus niveles de oxígeno estaban bajando, la máscara ya no era suficiente, necesitamos darle más oxígeno, dijo Daniel, su voz ahora más aguda mientras se giraba hacia la azafata que flotaba cerca. Necesitamos prepararnos para un descenso. En serio, no podemos esperar mucho más. Emma, la azafata, asintió rápidamente y corrió hacia la cabina, su rostro pálido mientras hablaba por su radio. Daniel volvió a concentrarse en Cody, manteniendo la voz baja y firme mientras lo guiaba en las siguientes respiraciones. Cody, necesito que respires lentamente, está bien, dijo, su mano descansando suavemente sobre su pecho, sintiendo el rápido ascenso y descenso desigual de sus pulmones. Quédate conmigo, vamos a conseguirte más ayuda, pero necesito que mantengas la calma. Pero los pechos de Cody se estaban volviendo más erráticos, sus ojos muy abiertos y llenos de miedo pasaron de Daniel a su madre, que ahora lloraba suavemente a su lado, su mano agarraba la de él como si pudiera obligarlo a respirar. Daniel sintió una oleada de urgencia. Estaba acabando y todavía estaban a una altitud de crucero demasiado alta para que los pulmones de Cody pudieran soportarlo sin el tratamiento adecuado, necesitaban descender y rápido. Se volvió hacia Melissa, que estaba casi fuera de sí por el miedo. Escucha, Melissa, dijo Daniel firmemente alejando su atención de su hijo, necesito que me ayudes a mantenerlo calmado, sé que es difícil, pero cuanto más estresado esté, más difícil será para él respirar. Melissa asintió, entre lágrimas tratando de recomponerse lo suficiente para hacer lo que Daniel le pidió. Se inclinó más cerca de Cody hablándole suavemente, su voz temblorosa, pero llena del amor desesperado de una madre. Está bien, bebé. Vamos a ayudarte a superar esto, solo sigue respirando, está bien. Daniel vio como Melissa trataba de mantener la calma, su prejuicio y enojo anteriores olvidados ante la lucha de su hijo. No había lugar para nada más ahora, sin juicio, sin resentimiento, solo el miedo abrumador de una madre que no sabía si su hijo sobreviviría la siguiente hora. La voz del piloto crepitó en el intercomunicador alejando la atención de Daniel de Cody. Damas y caballeros, nos han notificado de una emergencia médica a bordo. Haremos un descenso de emergencia al Aeropuerto Internacional de Denver. Asistencia de vuelo, prepárense para el descenso. El anuncio envió una oleada de murmullos a través de la cabina, pero Daniel sintió una ola de alivio. Finalmente estaban tomando acción. El avión comenzó su rápido descenso. Casi de inmediato la caída repentina de altitud causó un breve cambio de presión en la cabina. Los pasajeros se movieron inquietos en sus asientos, pero la urgencia de la situación los mantuvo tranquilos. Daniel permaneció al lado de Cody, sus manos firmes en su hombro mientras monitoreaba su respiración. La máscara de oxígeno todavía estaba en su lugar, pero podía ver la tensión en su pequeño rostro, la tiranteza alrededor de sus ojos, el tono pálido de su piel. Se inclinó más cerca, su voz suave pero firme, lo estás haciendo muy bien, Cody, solo sigue tomando esas respiraciones profundas, ya casi estamos. Melissa, todavía sosteniendo la mano de Cody, miró a Daniel, su rostro estaba lleno de lágrimas. ¿Y si no llegamos a tiempo?, preguntó, su voz apenas un susurro. Daniel encontró su mirada, su expresión tranquila pero seria. Lo haremos, estamos haciendo todo lo que podemos ahora mismo, estás haciendo todo lo que puedes, solo mantente concentrado en él. Melissa asintió con la cabeza, sus labios presionado juntos, mientras trataba de contener otro sollozo. La vulnerabilidad en su rostro se había ido. Stark era la mujer indignada que había exigido que Daniel fuera movida en su lugar, era una madre consumida por el miedo y la culpa. Todo su mundo se redujo al niño luchando por respirar a su lado. El avión se sacudió cuando golpeó otro parche de turbulencia, enviando un estremecimiento a través de la cabina. Daniel se preparó, sus dedos apretando el apoyabrazos al lado del asiento de Cody. El descenso fue duro, rápido y accidentado, pero no tenían otra opción, necesitaban llegar al suelo lo antes posible. Emma regresó de la cabina, su rostro tenso por la preocupación mientras se arrodillaba junto a Daniel. Estamos a unos 15 minutos del aterrizaje, dijo en voz baja, los paramédicos estarán esperando en la pista tan pronto como aterricemos. Daniel asintió manteniendo su enfoque en Cody. Bien, dígales que está teniendo un ataque de asma severo, hemos estado usando oxígeno, pero sin su inhalador sus vías respiratorias todavía están constreñidas, transmitió la información a su radio, su voz tensa pero profesional. Daniel apreció su eficiencia, no había lugar para vacilación ahora mientras el avión continuaba su descenso. Daniel miró alrededor de
La cabina, los otros pasajeros la estaban mirando, sus rostros reflejando una gama de emociones: miedo, preocupación, y algo que se parecía al asombro. El hombre de negocios de antes, que se había burlado de su cambio a la economía, ahora la miraba con los ojos muy abiertos, como si la viera por primera vez. A Daniel no le importaban sus opiniones, todo lo que importaba era ayudar a Cody a pasar los siguientes minutos. Podía sentir la tensión en el aire, la forma en que todo el avión parecía contenerla. Respiración colectiva mientras esperaban que terminara el descenso. La respiración de Cody todavía era superficial, pero sus ojos se habían cerrado, su pequeño cuerpo finalmente se relajó un poco bajo el flujo constante de oxígeno. Daniel mantuvo su mano en su hombro, su corazón se aceleró mientras contaba los minutos hasta que aterrizaron. Para Melissa cada segundo parecía extenderse en una eternidad. No podía apartar los ojos de su hijo, su rostro grabado con el tipo de miedo que solo un padre podría entender. Debería haber traído su inhalador, susurró, su voz ahogada por la culpa. ¿Cómo pude ser tan descuidada? La voz de Daniel era suave pero firme. Esto no es tu culpa, Melissa, estás aquí ahora. Y eso es lo que importa, estás haciendo todo lo que puedes. Melissa asintió, pero la culpa permaneció en sus ojos. Miró a Daniel de nuevo, su expresión cruda por la emoción. Te traté tan horriblemente antes, ni siquiera te di una oportunidad, y ahora eres tú quien salva la vida de mi hijo. Daniel sostuvo su mirada por un momento, su rostro ilegible. Hablaremos de eso más tarde, dijo en voz baja. Ahora mismo, tenemos que centrarnos en Cody. Las lágrimas de Melissa caían libremente ahora, pero asintió con la cabeza de acuerdo, sus manos todavía envueltas alrededor de las de Cody. Daniel podía sentir el peso de la disculpa tácita entre ellos, pero no se detuvo en eso. Habría tiempo para procesar todo eso más tarde. Los minutos pasaban, cada uno agonizantemente lento. El avión continuó su rápido descenso y Daniel podía sentir la presión en la cabina cambiar a medida que bajaban en altitud. La respiración de Cody todavía era dificultosa, pero se estaba aguantando. Daniel se quedó a su lado guiándolo a través de cada respiración, su propia ansiedad cuidadosamente escondida detrás de una máscara de calma. Finalmente las ruedas del avión tocaron tierra con un ruido sordo. El chirrido de los frenos llenó la cabina mientras la aeronave disminuía la velocidad a paso de tortuga. Daniel dejó escapar un largo suspiro, sintiendo que la tensión en sus hombros se aliviaba ligeramente. Lo habían logrado. Los asistentes de vuelo se movieron rápidamente, abriendo la puerta para permitir que los paramédicos subieran a bordo. En unos momentos estaban al lado de Cody, evaluando su condición y preparándose para transferirlo a la ambulancia que esperaba. Daniel dio un paso atrás, permitiéndoles tomar el control mientras les daba un breve resumen de lo que había sucedido. Él está estable por ahora, pero necesita tratamiento inmediato. Daniel dijo, su voz tranquila pero urgente. Él no tenía su inhalador y hemos estado usando oxígeno para mantenerlo respirando. Los paramédicos asintieron, trabajando rápidamente mientras colocaban a Cody en una camilla. Melissa lo siguió de cerca detrás de sus ojos, nunca dejando a su hijo mientras los paramédicos comenzaban a llevarlo hacia la salida. Justo antes de que llegaran a la puerta, Melissa se volvió hacia Daniel. Su rostro era una mezcla de gratitud y remordimiento. Gracias, susurró, su voz quebrada. No sé cómo agradecer. Gracias. Daniel ofreció un pequeño asentimiento, su expresión tranquila pero cansada. Cuida de él, dijo en voz baja. Eso es todo lo que importa ahora. Melissa asintió, sus labios temblando, mientras seguía a los paramédicos fuera del avión. La cabina permaneció en silencio mientras la puerta se cerraba detrás de ellos. La tensión finalmente se rompió cuando los otros pasajeros comenzaron a moverse. Daniel se quedó quieta por un momento, dejando que el peso de las últimas horas se asentara sobre ella. Había hecho lo que siempre hacía, salvó una vida, pero el costo emocional de la noche pesaba mucho sobre ella. Los conflictos tácitos y las victorias silenciosas enredados juntos de una manera que la dejó sintiéndose triunfante y agotada. Cuando los paramédicos se fueron, el zumbido de la conversación en la cabina comenzó a recuperarse nuevamente. Los otros pasajeros estaban saliendo lentamente de su silencio conmocionados, sus voces bajas y tentativas, como si no estuvieran seguros de cómo procesar lo que acababa de suceder. Daniel podía sentir sus ojos en ella, pero esta vez el peso de sus escaleras no se sintió como un juicio, se sintió como respeto. Regresó a su asiento sintiendo el cansancio asentarse en sus huesos mientras se hundía en la silla. Sus músculos dolían por la tensión de las últimas horas y su mente era un torbellino de emociones conflictivas. Se sintió aliviada de que Cody estuviera a salvo, pero las consecuencias emocionales de la confrontación con Melissa todavía se cernían sobre ella como una nube de tormenta. Emma, la azafata, se acercó a ella en silencio, su rostro se llenó de simpatía. Doctora Carter, comenzó con voz suave, muchas gracias por todo lo que hizo, no sé cómo lo hubiéramos manejado sin usted. Daniel asintió ofreciendo una sonrisa cansada. Estoy feliz de que esté bien. Emma dudó por un momento y luego miró alrededor de la cabina antes de hablar nuevamente. Manejó todo con tanta gracia, o cansado de preguntarse si el respeto que ahora le mostraban era genuino o si simplemente nacía del hecho de que había salvado una vida frente a sus ojos. Los hombres de negocios de antes, los que se habían burlado de su cambio a la economía, ahora estaban tranquilos. Daniel los miró brevemente, captando el parpadeo nervioso de sus ojos. Mientras evitaban su mirada podía ver la incomodidad en sus rostros, el cambio sutil en su postura. La habían visto de manera diferente.
Antes la habían despedido, la habían juzgado, pero ahora sus opiniones habían cambiado, y estaba claro que se sentían incómodos con esa realización. Daniel suspiró, su mente volviendo a Melissa. La disculpa llorosa de la mujer hizo eco en sus pensamientos, un duro recordatorio de lo fácil que las personas podían cambiar de tono cuando se dan cuenta de que estaban equivocados, pero la disculpa no borró el dolor, no deshizo el hecho de que Melissa la había juzgado sin saber nada sobre ella, y sin embargo, al final Daniel había elegido superarlo, había hecho su trabajo, salvó la vida de Cody, y dejó de lado sus propios sentimientos en el proceso. Era lo que siempre había hecho, pero esta noche el peso de todo se sentía más pesado de lo habitual. Mientras el avión comenzaba sus preparativos finales para el despegue a Atlanta, Daniel se permitió cerrar los ojos, dejando que el zumbido de los motores la inundara. Procesaría todo más tarde. La disculpa de Melissa. Los otros pasajeros adquirieron un nuevo respeto. La amargura que aún persistía en su pecho, por ahora todo lo que quería era un momento de tranquilidad, un momento para respirar. El avión había aterrizado en el Aeropuerto Internacional de Denver, y Cody había sido llevado rápidamente a una ambulancia esperando en la pista. Daniel observó desde la puerta del avión mientras los paramédicos trabajaban rápidamente. Melissa, flotando cerca de su hijo, todavía pálida de miedo. La tripulación de vuelo estaba ocupada coordinando con el personal de tierra, asegurándose de que el resto de los pasajeros permanecieran sentados mientras el equipo médico hacía su trabajo. Daniel estaba de pie en la pasarela, un poco alejada del resto de la cabina, sintiendo el aire fresco de la noche entrar desde afuera. Su pulso todavía estaba elevado, su mente reproducía las últimas horas con nítidos y vívidos detalles. La adrenalina que la había llevado a través de la emergencia de Cody había comenzado a desaparecer, dejando un gran peso en su lugar. Una mezcla de agotamiento y fatiga emocional. Había hecho su trabajo, había salvado a Cody, pero los eventos de la noche, el enfrentamiento con Melissa, el juicio que había enfrentado por parte de los otros pasajeros, todavía asienten hacia ella. El silencio en la cabina de primera clase había sido lo más difícil de soportar. Nadie había hablado por ella, e incluso ahora, mientras estaban sentados a salvo en el suelo, sabía que la mayoría de ellos preferirían olvidar lo que había sucedido. Los paramédicos levantaron a Cody a la parte trasera de la ambulancia y Melissa se giró para mirar hacia el avión. Sus ojos escanearon a la multitud hasta que aterrizaron en Daniel. Sus miradas se encontraron por un momento y Daniel pudo ver la tormenta de emociones en el rostro de Melissa: alivio, culpa, gratitud y algo más, algo tácito. Daniel asintió con la cabeza y le ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora antes de volverse hacia la cabina. No necesitaba escuchar las palabras que Melissa podría haber querido decir, era suficiente saber que Cody estaba en buenas manos, y que Melissa había visto lo que ella no había visto antes. Pero la pesadez en su pecho persistía. No había satisfacción en tener razón cuando se producía a costa de una experiencia tan emocional. Los asistentes de vuelo habían comenzado a preparar la cabina para el despegue una vez más, y Daniel la hizo de regreso a su asiento. Mientras caminaba por el pasillo sintió las miradas de los pasajeros siguiéndola, sus expresiones una mezcla de simpatía incómoda y admiración silenciosa. Los hombres de negocios que habían hecho los comentarios sarcásticos antes ahora estaban sentados en un silencio rígido, sus ojos bajados. Estaba claro que habían reevaluado sus juicios iniciales, pero su silencio todavía se sentía vacío. Demasiado poco, demasiado tarde. Daniel se deslizó en su asiento reclinándose y cerrando los ojos mientras los sonidos del avión comenzaban a desvanecerse en el fondo. Había esperado descansar durante este vuelo, pero ahora la idea de cerrar los ojos y quedarse dormida se sentía imposible. El peso de los eventos de la noche se cernía sobre ella como una sombra que se negaba a dejarla ir. La azafata Emma regresó para ver cómo estaba él. Dr. Carter, dijo suavemente agachándose junto al asiento de Daniel, solo quería agradecerte de nuevo, no sé qué hubiéramos hecho sin ti. Daniel abrió los ojos, ofreciendo una sonrisa cansada pero agradecida. De nada, Emma. Me alegro de que Cody esté bien. Emma dudó mirando alrededor de la cabina antes de hablar de nuevo. No fue solo que lamento lo que pasó antes con esa mujer, no deberías haber sido tratada de esa manera. La expresión de Daniel permaneció neutral aunque apreciaba la sinceridad de Emma. Sucede, dijo en voz baja más a menudo de lo que debería. El rostro de Emma se tensó con incomodidad. Bueno, por lo que vale, manejaste todo con tanta gracia. Escribiré un informe a la aerolínea y me aseguraré de que sepan exactamente lo que pasó esta noche. Daniel asintió, aunque sabía que ningún informe realmente cambiaría los problemas subyacentes que habían llevado a la situación. En primer lugar, se había enfrentado al prejuicio toda su vida y sabía que no era algo que un solo incidente pudiera arreglar, pero el gesto de Emma fue amable y Daniel lo apreció. Gracias, dijo suavemente. Aprecio eso. Emma sonrió brevemente antes de ponerse de pie y pasando a los otros pasajeros, dejando a Daniel sola con sus pensamientos. Una vez más, después de aproximadamente una hora en la pista, el vuelo fue autorizado para despegar nuevamente. Los pasajeros se habían inquietado, pero nadie se quejó. Tal vez por respeto a lo que había sucedido o tal vez porque simplemente estaban demasiado conmocionados para preocuparse. Mientras el avión ascendía hacia el cielo, Daniel apoyó la cabeza contra la ventana mirando las luces de la ciudad de Denver desvanecerse en la distancia. La cabina estaba en silencio ahora, los pasajeros se calmaron,
Pero el silencio no le trajo a Daniel la paz que esperaba. Los eventos de la noche continuaron reproduciéndose en un bucle en su mente, los momentos de tensión, la hostilidad de Melissa y el miedo que se había apoderado de todos durante el ataque de Cody. Daniel había pensado que podía superarlo, pero la ira aún hervía a fuego lento debajo de la superficie, un ardor persistente bajo que se negaba a desaparecer. Se había elevado por encima de eso, sí, había hecho lo correcto. Incluso frente a una falta de respeto flagrante, pero ¿por qué siempre debería ser la persona más grande? Cuando el avión alcanzó la altitud de crucero, la azafata regresó a la cabina ofreciendo refrescos. Daniel se negó, su estómago también asintió con frustración para siquiera pensar en comer, necesitaba concentrarse para procesar lo que había sucedido y descubrir cómo seguir adelante. Justo cuando estaba a punto de acomodarse en su asiento, escuchó una voz, «Dr. Carter». Daniel miró hacia arriba para ver a Melissa parada en el pasillo, sus ojos hinchados por llorar, estaba apretando sus manos nerviosamente, su expresión llena de remordimiento. ¿Puedo sentarme contigo un momento? Melissa preguntó, su voz temblorosa. Daniel vaciló, sus emociones aún estaban demasiado crudas para entablar cualquier tipo de conversación significativa, pero podía ver la desesperación en el rostro de Melissa, el arrepentimiento genuino, y sabía que la mujer estaba luchando con algo más que la culpa de olvidar el inhalador de su hijo. Con un pequeño suspiro, Daniel asintió, segura. Melissa se deslizó en el asiento frente a ella, sus movimientos eran tentativos, como si no estuviera segura de merecer estar allí. Abrió la boca para hablar, pero vaciló, sus ojos se llenaron de lágrimas una vez más. Ni siquiera sé por dónde empezar, dijo Melissa, su voz estaba cargada de emoción. Te traté tan horriblemente antes y ahora, después de todo lo que hiciste por Cody, solo no sé cómo hacerlo bien. Daniel la miró con una expresión ilegible. ¿Por qué lo hiciste? Preguntó con voz tranquila pero firme. ¿Por qué asumiste que no pertenecía a primera clase? La cara de Melissa se arrugó y se secó los ojos con el dorso de la mano. No sé, quiero decir, lo sé, pero no pensé que solo ella. Negó con la cabeza luchando por encontrar las palabras. Crecí en un lugar donde la gente como yo no estábamos expuestos a gente como tú. Me criaron para pensar en ciertas cosas, y yo simplemente no lo cuestioné. El estómago de Daniel se retorció. Había escuchado la historia antes innumerables veces, las excusas, las explicaciones. Las personas no nacieron con odio en sus corazones, pero se les enseñó a ver a los demás como diferentes, como inferiores, y, a veces, esa enseñanza fue tan profunda que la gente ni siquiera me di cuenta de que lo llevaban consigo. Pensé que me ibas a juzgar. Melissa admitió que se le quebró la voz. Te vi sentada allí y asumí que no pertenecías, que me ibas a menospreciar y ni siquiera sé por qué pensé eso, pero luego ayudaste a Cody y lo salvaste y yo simplemente no sé cómo arreglar lo que hice. El pecho de Daniel se apretó con una mezcla de tristeza y enojo. Se había enfrentado a este tipo de prejuicios toda su vida. La gente hacía suposiciones sobre ella, dudaba de sus habilidades, la trataba como si no perteneciera y, sin embargo, aquí estaba Melissa finalmente dándose cuenta del peso de sus propios prejuicios. Pidiendo perdón como si eso borrara lo que había sucedido. No puedes arreglarlo, Daniel dijo suavemente. No puedes deshacer lo que hiciste, pero puedes comenzar examinando por qué te sentiste así en primer lugar. Las lágrimas de Melissa fluyeron libremente ahora y asintió con la cabeza. Su voz apenas era audible mientras susurraba. Lo haré, juro que lo haré. Hubo un largo silencio entre ellos. El único sonido del zumbido bajo del motor del avión mientras cruzaban el cielo nocturno. Daniel observó a Melissa cuidadosamente, sintiendo el remordimiento genuino de la mujer, pero sabiendo que este momento de claridad no significaba que todo cambiaría de la noche a la mañana. No necesito tu disculpa, Melissa. Daniel dijo finamente, su voz firme, pero firme. Lo que necesito es que tomes lo que pasó esta noche y aprendas de ello. Enséñale a tu hijo de manera diferente. Asegúrate de que crezca viendo a las personas por lo que son, no por lo que parecen. Melissa asintió rápidamente, sus labios temblando mientras se limpiaba los ojos. Lo haré, susurró de nuevo, su voz llena de resolución. Daniel la estudió por un momento más, y luego suspiró reclinándose en su asiento. Eso es todo lo que pido. Melissa se sentó allí por unos momentos más, su rostro grabado por la culpa y la determinación. Finalmente se puso de pie, sus manos todavía temblaban ligeramente mientras susurraba un último gracias antes de regresar a su asiento. Daniel la vio irse sintiendo el peso de la conversación a sentarse. En su pecho había escuchado este tipo de disculpas, antes había visto a personas darse cuenta de sus errores y jurar hacerlo mejor, pero el cambio era difícil, y no era algo que sucediera en una sola conversación. Tomó tiempo y tomó esfuerzo, pero cuando vio a Melissa regresar a su asiento, sus hombros se hundieron con el peso de lo que había aprendido esta noche. Daniel se permitió una pequeña
Pizca de esperanza, tal vez esta vez será diferente. Mientras el vuelo continuaba su viaje a Atlanta, Daniel permaneció en su asiento mirando por la ventana las oscuras extensiones de Sky. La conversación con Melissa la había dejado agotada, pero también había una sensación de resolución, una tranquila comprensión de que si bien el mundo no era perfecto, siempre había espacio para el crecimiento. La mente de Daniel se desvió de nuevo a su infancia, a las lecciones que sus padres le habían enseñado sobre la resiliencia y la fuerza. Creciendo como una niña negra en el sur, había aprendido desde el principio que el mundo no siempre sería amable, que la gente la juzgaría antes de conocerla, pero sus padres también le habían enseñado a mantenerse firme frente a la adversidad, para dejar que sus acciones hablen más fuerte que las palabras, y esta noche eso es exactamente lo que había hecho. No había necesitado demostrar su valía a Melissa ni a nadie más en ese avión. Sus acciones habían hablado por ella, sus habilidades, su conocimiento, su compasión, y al final eso fue lo que hizo la diferencia. Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Atlanta, Daniel se permitió exhalar. El largo viaje casi había terminado, y pronto ella estaría de vuelta en la comodidad de su propio hogar, lejos del escrutinio de los demás y el peso de los eventos de la noche. Pero las lecciones de esta noche permanecerían con ella tal como siempre lo habían hecho. Cada experiencia, cada enfrentamiento con los prejuicios se sumaba a las capas de fortaleza que había construido a lo largo de los años. No era justo y no era fácil, pero la había convertido en la persona que era hoy, una persona que salvó vidas, que se elevó por encima del odio y la ignorancia, y que se mantuvo firme en su identidad. El avión aterrizó suavemente, y cuando los pasajeros comenzaron a recoger sus pertenencias, Daniel permaneció sentada por un momento, dejando que el peso de la noche se levantara de sus hombros. Había hecho su trabajo, había hecho lo que siempre hacía y seguiría haciéndolo, porque eso era lo que era. Mientras los pasajeros bajaban del avión, varios de ellos asintieron con la cabeza, ofreciéndole pequeños gestos de respeto y gratitud. Daniel les devolvió el gesto, pero su mente ya estaba en el futuro, en el próximo vuelo, la próxima emergencia, el siguiente momento en el que la llamarían para elevarse por encima de todo una vez más, y lo haría porque no importaba lo que el mundo le arrojara. Daniel sabía que era lo suficientemente fuerte para manejarlo. Como el avión se dirigió hacia la puerta del Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson de Atlanta, Daniel Carter sintió una profunda sensación de alivio que la invadió. Había sido un viaje largo y emocionalmente agotador, que había puesto a prueba su paciencia, su resistencia y su fuerza en formas que no esperaba, pero lo había logrado. Sus hombros, mientras observaba a los pasajeros a su alrededor comenzar lentamente a recoger sus cosas, a pesar de la fatiga que pesaba sobre ella, Daniel no pudo evitar sentir una tranquila sensación de logro. Había hecho lo que vino a hacer, no solo como médico, sino como persona. Había salvado la vida de Cody. Se elevó por encima del prejuicio que enfrentó y manejó los desafíos del caballero con la gracia y el profesionalismo que habían definido su carrera, pero lo más importante es que había mantenido su integridad incluso frente a la flagrante falta de respeto. Cuando los pasajeros comenzaron a salir del avión, algunos de ellos le dieron pequeños asentimientos o murmuraron agradecimientos en voz baja. No era el reconocimiento que buscaba, nunca había necesitado eso, pero era un recordatorio de que sus acciones no habían pasado desapercibidas. Incluso frente a la adversidad había demostrado quién era. Daniel esperó hasta que la cabina se despejó antes de ponerse de pie y recoger sus pertenencias. Sus músculos dolían por las largas horas sentada y su mente todavía zumbaba con los restos de los eventos de la noche, pero había cierta ligereza en su paso mientras hacía su camino por el pasillo y hacia la salida. Mientras bajaba del avión y entraba en la terminal, el familiar zumbido del aeropuerto la saludó. La gente pasaba corriendo, equipaje rodando detrás de ellos. Las conversaciones se mezclaron en un zumbido sordo. Por un momento, Daniel simplemente se quedó allí absorbiendo la energía del lugar. Era lo mismo de siempre, ocupado, caótico, lleno de gente moviéndose hacia su próximo destino, pero para ella esta llegada se sintió diferente. Se sintió como un momento de cierre. Con una respiración profunda, Daniel comenzó a caminar hacia la bandeja de equipaje. Su maleta, rodando silenciosamente detrás de ella, estaba lista para dejar la noche atrás, para dejar la tensión y las emociones en la pista, y regresar a la vida que había construido, una vida definida por el propósito y la dedicación, no por las opiniones de los demás. Mientras se dirigía a la terminal, su teléfono vibró en su bolsillo. Lo sacó mirando la pantalla para ver un mensaje de su amiga y colega, la doctora Angela Moore. Acabo de terminar mi turno, ¿cómo estuvo el vuelo? Daniel sonrió suavemente ante el mensaje, ya imaginando cómo le contaría los eventos de la noche a Angela. Ella y Angela se conocían desde sus días de residencia, y no había alguien más que entendiera los desafíos únicos que Daniel enfrentó como ella. Sería bueno hablar con alguien que lo entendiera, alguien que pudiera relacionar. Larga historia. Daniel escribió de vuelta, te contaré mañana. Mientras presionaba enviar, apareció otro mensaje, esta vez de un número desconocido. Doctora Carter, es Melissa Jenkins. Solo quería agradecerle nuevamente por todo lo que hizo por Cody. Ahora está estable y los médicos dicen que estará bien. Le debo más de lo que puedo decir. Sé que no merezco su perdón, pero estoy trabajando en ser mejor por el bien de Cody y el mío. Espero que algún día pueda mostrarle que he cambiado. Gracias de nuevo. Daniel miró el mensaje por un largo momento, su mente repitiendo la conversación que había tenido con Melissa en el avión. La disculpa, las lágrimas, el
Remordimiento genuino en la voz de Melissa, todo había sido real, pero Daniel sabía que el verdadero cambio no sucedería de la noche a la mañana, tomaría tiempo, esfuerzo y reflexión. Aún así el mensaje se sintió como un pequeño paso en la dirección correcta. Con un suspiro Daniel guardó su teléfono en el bolsillo y continuó hacia el reclamo de equipaje. No respondió al mensaje de Melissa, al menos todavía no. No se trataba de si perdonaba o no a Melissa, se trataba de si Melissa podía tomarlo que había sucedido y realmente crecer a partir de ello. Eso tomaría más que un mensaje de texto, pero fue un comienzo. Cuando Daniel llegó a la cinta transportadora de equipaje, vio su maleta casi de inmediato, la agarró y se dirigió hacia la salida. El aire fresco de Atlanta la saludó cuando salió y por primera vez en horas sintió que realmente podía respirar. El viaje en taxi desde el aeropuerto hasta la casa de Daniel fue tranquilo, lo que le dio mucho tiempo para reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Mientras las luces de la ciudad se desdibujaban más allá de la ventana, pensó en el peso de los eventos de la noche, los altibajos emocionales, los momentos de miedo y los triunfos silenciosos en la sala de emergencias. Daniel se había acostumbrado a lidiar con situaciones de vida o muerte todos los días. El cambio trajo una nueva crisis, un nuevo conjunto de desafíos que pusieron a prueba sus habilidades y su capacidad para mantener la calma bajo presión. Pero lo que había enfrentado en el avión esta noche había sido diferente. No se trataba solo de salvar una vida, se trataba de enfrentar el prejuicio que se había dirigido hacia ella, sobre navegar por la delgada línea entre el profesionalismo y el costo emocional de ser juzgada por algo tan arbitrario como el color de su piel. La disculpa de Melissa había sido sincera, pero Daniel sabía que no era un incidente aislado. El mundo estaba lleno de personas como Melissa, personas que llevaban prejuicios con ellos a menudo sin siquiera darse cuenta, y para personas como Daniel, ese prejuicio era una presencia constante, algo que tenía que enfrentar de manera sutil y abierta una y otra vez. Pero esta noche había elegido superarlo, había hecho lo que siempre hacía. Había usado sus habilidades, su compasión y su resistencia para ayudar a los necesitados, independientemente de cómo la hubieran tratado. No se trataba de demostrar su valía a nadie más, se trataba de mantenerse fiel a quien era. Cuando el taxi se detuvo en su casa, Daniel pagó al conductor y salió a la calle tranquila. La vista familiar de su hogar trajo una sensación de comodidad que no se había dado cuenta de que ansiaba. Era un lugar modesto pero acogedor, ubicado en un vecindario tranquilo a las afueras del corazón de la ciudad. Para Daniel, era su santuario, su lugar de paz. Después de largos turnos en el caos de la sala de emergencias, subió los escalones hasta la puerta principal, la abrió y entró. La calidez de la casa la envolvió, y por primera vez en toda la noche sintió todo el peso de su agotamiento. Dejó sus maletas junto a la puerta. Se quitó los zapatos mientras se dirigía a la cocina para servirse un vaso de agua. Mientras sorbía el agua fría, se permitió un momento de reflexión. La noche había sido desafiante, sí, pero también le había recordado por qué hizo lo que hizo, por qué había elegido este camino a pesar de los obstáculos. Ser médico de urgencias no se trataba solo de salvar vidas, se trataba de ser una fuente de fortaleza frente al miedo, un faro de esperanza cuando las cosas parecían desesperadas. Y aunque el prejuicio que había enfrentado esta noche era doloroso, no la había roto. En todo caso, le había recordado su propia resistencia del poder silencioso que ella. Daniel se despertó con la suave luz del amanecer filtrándose a través de la ventana de su habitación, su cuerpo dolorido por la fatiga persistente de la noche anterior, pero había una sensación de paz que acompañaba su agotamiento. Había superado otro desafío y hoy regresaría al hospital lista para enfrentar lo que viniera después. Mientras se vestía, la mente de Daniel se desvió hacia los momentos en el avión, la respiración dificultosa de Cody, la disculpa entre lágrimas de Melissa, las escaleras silenciosas de los otros pasajeros. Todo era tan fresco, pero se sentía como si hubiera sucedido hace una vida. Antes de salir para su turno, Daniel se sentó en la mesa de su cocina con una taza de café en su teléfono, se desplazó por